Bien, entonces vamos a compartir. Bueno, de vuelta acá voy a tratar de saltear las partes más teóricas e ir más hacia la parte, sí explicar lo que es el filtro, o sea, la parte de filtrado del dominio de la frecuencia y del dominio del tiempo, cuál es la diferencia, pero tratar de ir rápido hacia la implementación de los filtros en, en SciPy, en Python, que es la que en definitiva van a usar. Entonces vamos a repasar la clase 9, donde lo primero que habíamos dicho es, bueno, una vez que tenemos la FFT, ahí tenemos todas las frecuencias por separado, por decirlo de una manera. Acá de vuelta un ejemplo con una señal cortita. Recuerden que habíamos pensado en una señal que tiene una componente de baja frecuencia, que es esta oscilación, ¿sí? Que pueden ver acá así promediando, y después una componente de alta frecuencia, que es este rebote, esta diente de sierra, digamos así, que no es una función diente de sierra, es un sample arriba, un sample abajo, un sample arriba, un sample abajo. ¿Sí? Está, de hecho, a la frecuencia de Nikic. ¿Sí? La frecuencia de Nikic es justo la mitad de la frecuencia de sampleo. Entonces, lo que nos habíamos propuesto es quitarnos de encima esta componente de alta frecuencia, filtrarla. En principio, un filtro es algo que hace eso, o sea, agarra las frecuencias por separado y les cambia la amplitud y la fase. En este caso queremos que la amplitud de esa frecuencia, de alta frecuencia, que la estamos armando a propósito, ¿no? Acá estamos armando una señal con una frecuencia de 1 Hz y una frecuencia de 5, ¿sí? Es una señal así de juguete, pero cuando calculamos la frecuencia, la FFT, ¿sí? Fijémonos que tiene una componente en 1 Hz y una componente en 5 Hz, ¿sí? Estas son la lista de los valores. Cuando hacemos el gráfico, vemos que tenemos una componente, es el azul, ¿no? Ahora después vemos, el azul son los circuitos azules, tiene una componente en 1 Hz, ¿sí? Y otra componente en 5. Después la parte derecha está reflejando la parte izquierda. Fíjense que acá, como tenemos una duración de 2 segundos, ¿sí? Tenemos 20 samples, ahora no tenemos una señal de 10 samples, tenemos una señal de 20 samples, entonces nuestro paso de frecuencia va a ser de medio hertz, ¿sí? Porque tenemos 10 dividido 20, que es la cantidad de samples. Entonces, cada puntito esto está separado a medio hertz. 0 hertz, medio hertz, 1 hertz, 1,5, 2, 2,5, 3, ¿sí? Hasta 5. Entonces, lo que habíamos dicho es, bueno, la forma más naif es agarrar y hacer a mano el elemento 10 de ese array, ¿sí? En realidad es el elemento onceavo, empezar a contar ahí, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es justo la mitad en Nikic, hacerlo igual a 0. Lo suprimimos, pum. Y eso es lo que quedó, la naranja, suprimimos y ahora antitransformamos. Y efectivamente, cuando antitransformamos, el resultado es la naranja. ¿Sí? Señal original azul, señal filtrada naranja, nos quitamos de encima la alta frecuencia. Entonces, parece maravilloso, acá con frecuencias por separado, podemos controlar lo que queremos, ¿sí? Podemos hacerlo, podemos haber hecho al revés, podríamos haber suprimido los 1 Hz y quedarnos con una señal que iba simplemente a oscilar para arriba y para abajo, sample a sample, nos íbamos a quedar solo con Nikic. Y lo mismo, bueno, entonces eso es lo que vendría a ser el filtrado al dominio de la frecuencia. Como vamos a ver, cuando uno tiene algo continuo y quiere hacer un corte, aparecen cosas. Aparece algo que se llama ringing, aparecen oscilaciones en el tiempo, o sea, es un poco más complicado que este ejemplo simple. Pero eso es en principio, en esencia, lo que es el filtrado en el dominio de la frecuencia. Si yo quiero dejar pasar algunas frecuencias o atenuar o reforzar incluso, y no dejar pasar o en realidad atenuar ciertas otras frecuencias. Es en principio el uso más frecuente. La otra cuestión es ¿por qué está primero el paso abajo? Bueno, es filtrar el dominio del tiempo. ¿Qué significa filtrar el dominio del tiempo? En principio, veámoslo así, es como una cajita que tiene la entrada, mi señal de entrada, que la vamos a designar como X, y como salida, la señal que la vamos a designar como Y, y hacemos alguna operación con todos esto está pensado como un filtro en tiempo real. Esto no es en tiempo real porque necesito esperar que pase toda la señal, hacer la FFT,
hacer esta operación, hacer la transformada inversa y después tener el resultado. Por supuesto que un filtro con FFT se puede hacer por ventanas, se puede hacer también en tiempo real con un cierto delay. Siempre los filtros van a tener un delay, digamos, porque nunca puedo aplicar todo instantáneamente. Necesito esperar un tiempo para tener información de frecuencias. Pero en este caso es más explícito que está hecho en tiempo real porque los samples de salida solamente dependen del sample de entrada y de los samples pasados, ¿sí? Podría pensarse, si yo la señal ya la tengo grabada, en un filtro que no sea en tiempo real, ¿sí? Y que dependa nuestro IN de samples futuros. Pero por ahora vamos a trabajar con esta aproximación. Y entonces recuerden que lo que hemos visto es una forma de hacer un filtro pasa abajo, y de hecho es el más simple posible, es usar un promedio entre los valores anteriores. Si nosotros, de vuelta, volvemos a lo que habíamos mencionado en clase, si yo promedio, tomar promedios es quitar altas frecuencias, quitar las fluctuaciones. ¿Sí? Cuando tiene un promedio general de la materia, se perdió toda la información de las diferencias entre las notas que tenían en cada materia, simplemente allanan. Entonces, es un paso abajo. ¿Sí? Entonces, la forma esta de simple paso abajo posible es agarrar y sumar simplemente los dos valores previos. Podrían estar multiplicados divididos por 2, que sería un promedio, pero simplemente es un cambio de la amplitud total. Bien, y esto se corresponde con una respuesta impulso, y la respuesta impulso es básicamente todos los coeficientes empezando del presente, el elemento 0 es el elemento del presente, y los diferentes valores hacia adelante en la respuesta impulso, o sea, el elemento 1, 2, 3, 4, son lo que le voy restando al presente. O sea, por eso la convolución es multiplicar dos señales, pero antes, valor a valor, dos señales, pero antes una de las señales la doy vuelta. ¿Sí? La señal que estoy dando vuelta, en este caso es la señal de entrada. ¿Sí? Entonces, los elementos futuros de la respuesta impulso en realidad corresponden a elementos que van hacia el pasado en la señal original. ¿Sí? No importa esta expresión matemática, por eso aparece el método acá, pero básicamente el resultado es eso. Entonces, la respuesta impulso de este filtro pasa abajo es un 1, 1 y después todos ceros. Entonces, vamos a hacer la señal original que teníamos y vamos a aplicarle el pasa abajo. Entonces, lo que hicimos, acá lo hicimos así, a mano, explícitamente, agarramos y sumamos cada elemento de la señal con el elemento anterior, ¿sí? Y armamos un array con eso, de esta forma comprensiva, pero básicamente es aplicar el filtro así explícitamente. Y fíjense, lo que pasó son dos cosas. Primero, que se suavizó la señal. De hecho, la frecuencia de Nyquist la borré por completo, porque la frecuencia de Nyquist es simplemente un salto para arriba y abajo entre dos valores consecutivos. Entonces, al promediar eso se fue. Fíjense, este punto naranja es el promedio de estos primeros dos. Este segundo punto naranja es el promedio del segundo y el tercer valor, y así. Entonces, todas estas fluctuaciones que iban uno arriba, uno arriba, abajo, se perdieron y me quedé con la frecuencia original. Parece mágico, digamos, ¿no? O sea, simplemente con esta operación de promediar entre dos valores consecutivos, me quité de encima este elemento de alta frecuencia. Obviamente que es un caso idealizado, estamos poniendo a mano esa frecuencia de Nyquist que quiero borrar, pero en principio está mostrando que sería filtrar el dominio de la frecuencia, el resultado es igual que este, con la excepción de que hay un delay, de que tengo un sample menos y un delay, porque tengo que esperar que se carguen dos samples, por lo menos dos samples, para antes de poder calcular. O sea, no tiene sentido pensar cuánto vale esta señal a tiempo cero, porque todavía podría definirla promediando con un valor igual, digamos, podría agarrar y decirle, bueno, hace que cuando todavía no entre nada sea igual a la señal de entrada. Pero esto era algo que alguien me había preguntado en clase, que sí, o sea, tengo que armar como un buffer y esperar que pase una cantidad de samples antes de poder activar. En este caso, como es un filtro que solamente tiene un buffer de 2 samples, ya en el segundo sample ya me está tirando valores, ¿ok? Entonces, fíjense que la señal está filtrada, pero corrida un sample. Eso es lo que se conoce como el delay del filtro o el delay de grupo, ¿sí? Porque los delays pueden ser diferentes para cada frecuencia. Después, en los filtros que no son FIR, como vamos a ver, en ese caso hay que hablar de un delay de qué pasa cuando tira un paquete o un grupo. Bien.
Entonces, esto sería la respuesta impulso del pasabajo. Entonces, otra forma de aplicar el filtro, que acá yo lo hice a mano, ¿sí? Haciendo esto, nunca se aplica un filtro así. Nuevamente tengo la respuesta impulso y hago una convolución con la respuesta impulso. Es una forma. Fíjense que el resultado es el mismo, con la diferencia de que como yo le agregué a esta respuesta impulso arbitrariamente un montón de ceros después, ¿sí? Sigue filtrando después de que terminó la señal porque tiene todos esos ceros al final. Si lo hubiese hecho más cortita, ¿sí? No tendría por qué tener en sampler, ¿no? Podría haberla, creo que esto no va a dar ningún error. Podría hacer un poquito más cortita, hacerle de 5. Sí, tira un error. ¿Por qué? Ah, porque le puse T. Sí, T hasta elemento 5. Ahí va. Hice una respuesta de impulso más cortita, entonces cuando hago esto, no debería tirar error. Ahí está. La cola de ceros después es simplemente 4 valores, ¿sí? Que son 3 valores, que son estos 3 valores 0. ¿Ok? Pim, pim, pim. Pero básicamente el resultado es el mismo y es más universal esta forma de definir una respuesta impulso, o sea, defino mi respuesta impulso y convolución. Y esta es la respuesta impulso de un pasabajo. Hiper simple. Y esto es muy importante, si yo hago la transformada de Fourier de la respuesta impulso, por eso la había hecho más larga, porque ahora la transformada de Fourier va a dar horrible. Sí. No es una mala práctica hacerla. Sí, dejémosla como n. Tiene la contra de que tiene ceros al final, pero simplemente esos ceros después no los... Sigue prendido el filtro cuando la señal ya terminó. Entonces, ahí, para poder ver esto, que si yo hago la FFT de la respuesta impulso, que la había llamado S1, ¿sí? Lo que tengo, fíjense que la FFT es la parte azul, ¿sí? Es la respuesta del filtro, es la transferencia del filtro. Y ese filtro pasa abajo es un filtro pasa abajo muy suave, que acá pareció efectivo total el filtro, porque en realidad justo me sirvió para eliminar la frecuencia de Nyquist. Pero la transferencia de ese filtro, es decir, cómo me altera cada una de las componentes de frecuencia, es la curva en azul. Entonces, y lo naranja es el espectro de la señal que yo le metí. Entonces, la señal de 1 Hz, que es esta de acá, me la multiplica por 1,8 o alguna cosa así, o sea, que me la deja pasar, y justo la frecuencia de Nyquist me la multiplica por 0, o sea, que me la suprime. Pero si tenía cualquier otra frecuencia acá aguda, no de Nyquist, me la iba a dejar pasar, o sea, que no es un filtro muy efectivo, como vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ir al filtro pasa alto, esto es básicamente más de lo mismo. Bueno, un filtro, también le puedo poner un delay, ¿sí? Esto si quiero hacer un delay, es un filtro pasa abajo con un delay. Y acá me armé la respuesta impulso a mano, ¿sí? Me armé una respuesta impulso que es todo 0, dos valores 1 y todo 0, y cuando hago la convolución, ¿sí? Me hace un delay. Bueno, la señal original no tenía ruido, así que no es. Bien, vamos al pasa alto. El tema de la fase lo vamos a saltear por ahora. Entonces, la forma del pasa alto más simple en el dominio del tiempo es restar valores consecutivos. Entonces, si por ejemplo tenemos esta cosa de Nyquist donde voy para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y yo resto, me amplifica esa diferencia. Restar cosas consecutivas me amplifica. Por ejemplo, es como, bueno, estar enfocado en la diferencia, ¿sí? Si ustedes vienen todo con todo el mismo valor, y restan valores consecutivos, el resultado es 0. Entonces, esto, por ejemplo, me va a eliminar todas las componentes de corriente continua, todos los offsets, ¿sí? Pues yo tengo un valor que es todo, la señal vale todo 10, 10, 10, 10, 10, 10. Al restar valores consecutivos, el resultado es 0. O sea que actúa de la manera opuesta. Entonces, este sería el pasa altos más simple. Y fíjense que la respuesta impulso es un sample arriba, un sample abajo y después todo 0. Acá yo no estoy haciendo a mano armando el array, sino que hago la convolución. Y fíjense que la convolución me deja pasar Nyquist, ¿sí? Y me deja pasar, pero no es un pasa alto ideal, porque me deja pasar un poquito de la baja frecuencia, porque la transferencia de esto es esto de acá, es la curva naranja. Entonces,
me refuerza Nyquist, me refuerza esta frecuencia, pero la frecuencia de 1 Hz no me la suprime, me la atenúa un poquito. Esta es la pinta de la transferencia de ese filtro. Este mensaje, que esto es el eje de frecuencia, esta es la pinta del filtro. No deja pasar la frecuencia 0, deja pasar muy poquito de 1 Hz, o sea, muy poquito no, deja pasar un poco de 1 Hz y me refuerza o deja pasar máximo la frecuencia más aguda. En ese sentido es un pasalto. Bien. Se podría mejorar esto sumando valores consecutivos. En lugar de sumar dos consecutivos, sumar más. ¿Sí? Entonces acá está hecho el ejemplo con... ¿cuántos? ¿No está la respuesta impulso acá? Ah, acá está. No, pero no son consecutivos, no son más. Es el mismo filtro pasa abajo aplicado a esta señal. Bueno, no vamos a aplicar estos filtros simplificados a una señal de audio, vamos a ir a la clase siguiente. ¿Sí? Está igual acá. Sí, yo creo que sí, porque esto... acá funciona la parte interactiva, pero bueno, creo que lo vamos a ver en la clase que viene. Esto debería estar andando. Bueno, vamos a pasar a la clase 10 y no se va a hacer... Porque vamos a repetir un poco de esto de acá. ¿Sí? Igual voy a grabar esto y vamos a pasar a la siguiente. Bien. ¿Qué es todo esto? Es una función auxiliar. Sí, tiene que haber una manera de ocultar esto. Así. No les tiene que preocupar esta función que está acá. Bien, entonces, esto que decíamos de... volvemos al filtrado, tendría que aclarar acá, ¿no? Filtrado en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, recuerda que la clase 9 arrancaba haciendo un filtrado en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Lo que habíamos hecho simplemente era hacer cero la frecuencia de Nyquist. Ahora podríamos decir, bueno, vamos a diseñar un filtro de tal manera que la transferencia sea, me deje pasar todas las frecuencias hasta 1000. Sí, acá estamos ya trabajando con frecuencias de sampleo de audio, etcétera. ¿Sí? Bueno, o casi. Una frecuencia de sampleo de 10.000, que no es algo que se use mucho en audio, pero simplemente para que sean más fáciles las cuentas. 10.000 samples, o sea que estamos pensando en después un filtro que tenga este tamaño. Y simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a definir una H, que es la H en general, vamos a usar H para la transferencia, ¿sí? Para decir la transferencia del filtro, que valga hasta 1000, fíjense que la frecuencia acá, como tenemos 10.000 samples y 10.000 la frecuencia de sampleo, el paso en frecuencia es 1. ¿Sí? Es decir que si yo digo hasta el elemento 1000, esto corresponde hasta la frecuencia 1000. O sea, está hecho así de propósito para que sea más fácil. Si no, tendría que mirar la frecuencia 1000 a qué número de sample corresponde y hacer. Acá lo que estamos haciendo es que es todo cero, pero hasta 1000 es igual a 1. El cuidado que tengo que hacer es que, como esto es una amplitud en el dominio de la frecuencia, tiene que ser simétrica con respecto a Nyquist. Por eso estoy haciendo que todo lo que va hasta, bueno, digamos que todo lo que está en la parte derecha es una copia de lo que está en la parte izquierda, salvo el último valor porque la frecuencia 0 no está reflejada. Recuérdense que la frecuencia 0 no está reflejada del otro lado de la FFT, a partir del primer elemento, sí. Bueno, entonces así armamos acá hacemos al revés, armamos el dominio de frecuencia y calculamos la respuesta impulso, no sé por qué me quedó tan grande, ahí está. Y este problema que habíamos comentado en la clase pasada es que este filtro no es causal.
Es decir, que si yo quiero aplicar esta respuesta impulso, me va a aplicar esta respuesta impulso y después de un tiempo me va a hacer una réplica, como un eco. Y en realidad tiene que pensar que siempre esto, para FFT y para convolución, es todo como si todas las señales estuvieran lupeadas a infinito. ¿Sí? No existe pensar que una señal se apaga. Entonces, todo esto que está al final es como si estuviera antes. ¿Sí? Incluye samples del futuro, pero que en realidad es como si estuviera en el pasado después de esperar un ciclo. Bueno, es complicado. Entonces, la forma de evitar el filtro es usar algo que vamos a explicar un poco mejor al final cuando hablamos de la envolvente, es usar una señal analítica. Por ahora, básicamente lo que tienen que pensar es que acá, por más que se vea igual, la parte del otro lado, la parte reflejada, es el complejo conjugado. ¿Sí? Entonces, la forma más fácil de hacer eso es, yo me defino el filtro acá, si bien no vamos a, dije que iba a saltear un poco lo teórico, pero quiero que se entienda esto porque después los filtros van a tener esta propiedad. Armar un filtro hacia mano, esta parte reflejada la tengo que hacer de esta manera, restándole a lo que yo armé, que es una señal no causal, la parte imaginaria de la señal analítica, de esto que se llama Hilbert. Cuando hago eso, fíjense que la respuesta impulso ahora no tiene parte, vamos a sacar el límite para que se vea, porque si no, no se entiende. No tiene esa parte, no tiene ese eco. Simplemente está la respuesta impulso. Yo hice el zoom acá para que se vea que la respuesta impulso de esto tiene una oscilación. ¿Sí? Y esto sí lo quería mostrar porque esto es algo que sí va a impactar en después cómo definamos el filtro. Si yo pretendo tener un filtro ideal en cierta medida, que me deje pasar hasta una frecuencia y que después en el sample siguiente frecuencia me suprima por completo, o sea, quiero tener algo muy definido en la frecuencia, la contra es que esto va a oscilar en el dominio del tiempo. Y esta oscilación, que justamente está a 1000 Hz, que se conoce como ringing, si yo tengo energía en esta región, se va a escuchar como un tono. ¿Sí? Entonces parece algo medio raro porque es como estoy dejando pasar hasta 1000, ¿por qué escucho justo los 1000? ¿Sí? Tienen que pensar que las señales, todas las frecuencias están encadenadas, entonces este salto, ¿sí?, en frecuencia es algo parecido como cuando ustedes cortan una señal. Cuando ustedes cortan una señal en el tiempo y de pronto la señal tiene una intensidad, de pronto la hacen cero, se escucha un clic. ¿Sí? Y ese clic en el dominio de frecuencias es que de pronto aparecen todas las frecuencias. Bueno, de la misma manera, si ustedes hacen un corte abrupto en frecuencia, les aparece algo que se extiende en el tiempo. ¿Sí? Hay como una complementariedad. Quieren ser muy precisos en la frecuencia, se expande en el tiempo. Quieren ser muy precisos en el tiempo, se expande la frecuencia. ¿Sí? Esto a veces se conoce como el principio de incerteza en la acústica, pero no es más que un efecto matemático. ¿Sí? Si ustedes quieren ser muy definidos en un dominio, que es el dominio de frecuencia, van a ser imprecisos en el dominio del tiempo, y si quieren ser muy precisos en el dominio del tiempo, cortar justo una señal, van a ser imprecisos en el dominio de la frecuencia o se va a expandir en el dominio de la frecuencia. Para eso se usan las ventanas. ¿Sí? Las ventanas es hacer que esto sea suave. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, acá hay el ejemplo con diferentes tipos de ventanas. Entonces, acá está la Blackman-Harris, por ejemplo, aplicada. Entonces, acá no se llega a ver, pero tiene como una pequeña pendiente y una pequeña muesquita ahí redondeado. Entonces, cuando yo voy a hacer zoom, sigue estando esa oscilación, pero fíjense que después de un tiempo se suprime. ¿Sí? Después de, básicamente, una centésima de segundo. ¿Sí? Y una centésima de segundo es mucho más que acá, que seguía. Fíjense, la oscilación sigue. Sigue. Una centésima de segundo, ese ringing casi no se va a escuchar. ¿Sí? No llegan a ser ni 10 ciclos, mientras que en otro caso podía durar como una décima de segundo. Y una décima de segundo es la duración de una nota, se escucha. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces acá lo que pasa es que esta respuesta impulso igual dura un montón. ¿Sí? Es una respuesta impulso que dura mucho. Entonces,
A ver, antes de ir a la parte del dominio de tiempo. Ok, no, ya está, ya estamos para ir ahí. Bien. Entonces, recuerden, la clase 9 está, empezamos hablando de dominio de frecuencia, filtro de dominio de frecuencia de una manera muy bruta, simplemente suprimiendo, haciendo igual a 0, y después pasamos al dominio de tiempo también de una manera muy naif, por decirlo de una manera, promediando dos valores consecutivos o restando dos valores consecutivos. Ahora hacemos una iteración y decimos, bueno, una forma de mejorar el dominio de la frecuencia es dejar pasar una parte y después hacer una ventana, en este caso Blackman-Harris, y hacer como una especie de redondeo, una pendiente y un redondeo. Y en el dominio del tiempo, ¿sí? Para tener una respuesta impulso, pensar en el dominio del tiempo es pensar en el dominio de la respuesta impulso, es armarme algo como esto, por ejemplo, pero que después de un cierto valor sea todo igual a 0. ¿Sí? Es decir, y esto equivale, si recuerdan la respuesta impulso de la clase 9, o sea, de lo que contamos recién, era pensar en los dos samples anteriores. Bueno, la respuesta impulso, podemos pensar en m samples anteriores, m, este número mayúscula, m, donde sea el tamaño de el largo de la respuesta impulso. Y eso se va a conocer como, en el caso de los filtros que vamos a ver ahora, que se llaman FIR, justamente FIR vienen de respuesta impulso finita, finite impulso response, es lo que se conoce la cantidad de taps del filtro, ¿sí? Entonces, lo que vimos en la clase 9 era dos taps, ¿sí? Nuestra señal de salida es, habíamos puesto esto igual a 1, esto igual a 1, era algo por la señal de entrada, algo por la señal, perdón, algo por el sample actual, algo por el sample anterior. En el caso del filtro pasa bajo, era 1 y 1, y en el caso del filtro pasa alto, era 1 y menos 1. Podemos generalizar esto y hacer hasta m valores, ¿sí? Y la respuesta de impulso van a ser esos elementos, esos coeficientes que los llamamos B, ¿sí? De B0 hasta Bm. Bueno, ese filtro definido de esta manera es lo que se conoce como filtro FIR, ¿sí? Y la función de SciPy o en Python que hace eso es FIRWIN. Digo SciPy porque está en la librería SciPy, ¿sí? Además lo que tienen las ventanas oscuras es que no veo el scroll acá. ¿Sí? Acá importamos todo el submódulo Signal como SG, entonces, porque están todas definidas ahí. También tenemos el índice, podemos ir ahí con el índice. Bien, entonces, definimos nuestra frecuencia de sampleo, vamos a usar, acuérdense que esto lo modificamos en clase, tuvimos que ir hasta 101, vamos a pensar en 10 primero, 10 taps, y queremos cortar nuestra frecuencia en 1000 Hz, ¿sí? Acá estamos haciendo un filtro pasa hacemos un corte para el filtro pasa abajo, un corte para el filtro pasa alto y dos cortes para definir un pasabanda. ¿Okay? Hacemos una ventana. Siempre tenemos que definir una ventana también para trabajar con el filtro. Y la forma de hacer ese filtro con taps, lo que me da FIRWIN es, le estoy diciendo, elegime 10 coeficientes. O sea, antes, vamos a hacer un paso atrás. Lo que hicimos la clase anterior era con 2. Orden 2. La clase anterior me refiero a lo que explicamos recién, en la clase 9. El pasa abajo, tipo de filtro, pasa abajo. Con dos taps, el más simple es promediar los dos valores anteriores, 0,5 y 0,5. ¿Okay? Eso es lo que hicimos antes. Ahora decimos, bueno, vamos a mejorar un poco este filtro porque vimos que no era muy eficiente. Vamos a ponerle 10 taps. ¿Sí? Lo que me da FIRWIN es los 10 mejores coeficientes, para tener una frecuencia de corte en 1000 Hz. ¿Okay? Entonces le pasamos la cantidad de taps, le decimos cuál es esa frecuencia de corte que queremos, una ventana, creo que por defecto si no ponemos nada usa
alguna, no sé cuál por defecto, qué tipo de filtro es y la frecuencia de sampleo tenemos que pasar. Bueno, emitir esos 10 coeficientes de la respuesta impulso. Es la respuesta impulso, son la respuesta impulso. Si los ploteo, me da la respuesta impulso del pasabajo, que es una especie de joroba así, con 10 samples. ¿Sí? La respuesta en frecuencia, ¿cuál es la respuesta en frecuencia de este filtro? La respuesta en frecuencia no es más que la FFT de esto. ¿Sí? Hago el FFT de esto y me va a dar la respuesta en frecuencia, el valor absoluto. ¿Sí? Lo hago para que se entienda que no hay nada demasiado. Pero, bueno, tengo que armarme mi eje en frecuencia, etcétera. Suponiendo que lo haga, no van a ver el eje en frecuencia. Simplemente para hacerlo rápido, si yo hago el valor absoluto de la FFT de mi respuesta de impulso, que la llamé B, coeficiente P, ¿sí? Tengo esta horrible transferencia. Signal tiene una más linda, que me la muestra en dB. Bueno, si quisiera verla en dB, es así. 20 por el logaritmo base 10 de esto. En paréntesis. Algo así. ¿Sí? Con esta cosa medio rara acá, en Niquitz. FrexZ hace lo mismo. ¿Sí? FrexZ hace lo mismo. Pero con la ventaja de que, ¿por qué no estoy viendo lo mismo? Menos 50. Ah, ok, menos 50. Pero es que esta no es la transferencia de esto. O está haciendo otra cosa FrexZ. Porque esto debería, o sea, acuérdense que el filtro que habíamos hecho de en el notebook anterior era algo que simplemente dejaba pasar y en Niquitz se hacía igual a 0. Y acá me está mostrando otra cosa. Es raro esto, ¿eh? Ok, porque esto es de orden 10, perdón, no es el de orden 2. No, está bien. Es este el que está mal, el que está mostrando, no es que está mal, sino que... Ok, lo que hace acá es mete más valores, no me muestra, hace una aproximación continua a eso. Bueno, quizás si viera con más samples, se vería igual. Yo quiero mostrar que la transferencia en frecuencia es la FFT del... Ahí va. Ahí se debería parecer un cachín más. Bien, ahí está. Ahí se parece un cachín más. Entonces, bueno, simplemente con 10 taps, ¿sí? El filtro no era muy efectivo, como se veía antes, era algo que hacía así, y no es que cortaba 1000 Hz, ¿no? A ver, de vuelta. 10 taps, corta 1000 Hz, sino que a 1000 Hz todavía tiene bastante intensidad y va cayendo, ¿sí? Y recién en 6000 se va para abajo, ¿ok? Eso con 10 taps. Entonces, tenemos que incrementar la cantidad de taps. Ahí le puse 101, es un montón, son 101 coeficientes. Esta es la respuesta impulso del pasabajo. Fíjense que ya no es una joroba, es algo que tiene un pico y tiene como una especie de oscilación. Acá esa oscilación está cercana a 1000 Hz. ¿Sí?
¿Por qué? Porque estos son 100 samples y estamos ampliando 22.000, o sea que son más o menos 22 es un milisegundo, entonces fíjense que acá tienen una oscilación en un milisegundo, otra oscilación en un milisegundo, otra oscilación en un milisegundo. Esto tiene, esta cosa de acá es como un pulso suave con esos 1000 que aparecen ahí. Pero es una respuesta de impulso finita y tiene un montón de delay. ¿Sí? Tiene un montón de delay, tiene 50 samples de delay. ¿Sí? 2 milisegundos de delay. Bueno, no es una enormidad, o sea, pero es un... Eso porque tuve que aumentar el orden del filtro. Bien, si hago la FFT de la respuesta de impulso, lo que tengo es algo así. No puse el eje de frecuencia, pero acá más o menos están los 1000 Hz. ¿Sí? Me suprime 80 dB y después cae. ¿Sí? FrexZ me lo muestra de una manera más linda, con una aproximación. ¿Sí? A 1000 Hz cae más o menos a menos 80, bueno, en promedio, un poquito por ahí. Pasa que FrexZ usa otra cosa, que es la transformada Z, que nosotros no vimos, para mostrarlo continuo, pero es la transferencia del filtro. La fase durante la parte que transmite del FIR siempre es lineal. Que la fase sea lineal implica que este delay que le aplica es el mismo a todas las frecuencias, ¿sí? Y eso es importante porque no me va a distorsionar la señal. Bien. Pasa alto. Con 101 taps, respuesta impulso, también aparece como una oscilación de 1000, pero un piquito. La respuesta impulso es de un pasa alto, transferencia en frecuencia. Es un pasa alto, implica que a 1000 Hz, que es acá, no debería dejar pasar las frecuencias menores, y está bien, tiene una pendiente, y menos 60, que digamos que con 101 taps, un filtro FIR es un filtro razonable, ¿sí? El problema viene cuando, por ahí viene un poco más, cuando quiere hacer un pasabanda. Acuérdense que quería filtrar entre 1000 y 3000. Esta es la respuesta impulso. No, bueno, no, claro, con 101 funciona. Este es un pasabanda FIR. ¿Sí? Acá tenemos los 1000 y deja pasar entre 1000 y 3000. ¿Okay? Y en la parte donde deja pasar, el filtro es lineal. La fase es lineal. Bien, eso es filtro FIR. Entonces, ¿cuál es la cuestión del filtro FIR? Ventajas que habíamos dicho la clase pasada, son estables, porque básicamente no hay posibilidad de que esos filtros exploten, no hay feedback. Simplemente hago cuentas con la señal de entrada. Hago cuentas con la señal de entrada, básicamente multiplico por estos coeficientes cada uno de los elementos de la señal de entrada para el pasado. ¿Sí? Si yo, no lo voy a hacer acá, pero si yo hiciera la convolución de la señal de entrada acá todavía no tengo señal de entrada, ¿sí? Solamente estoy poniendo los filtros. Ahora, después vamos a ver cómo aplicar los filtros. Pero es básicamente esta cuenta que está acá, con esos 101 valores. Agarrar que cada sample tiene que agarrar el sample que acaba de entrar, multiplicarlo por el primer coeficiente, el sample anterior por el siguiente coeficiente, el sample anterior por el segundo coeficiente, por el otro coeficiente, así hasta el elemento 101, que tengo que irme 101 samples para atrás en lo que entró, que obviamente eso lo tengo almacenado en un buffer, y multiplicarlo por el último de estos numeritos. ¿Ok? Todo eso sumado es la cuenta para obtener el sample presente. O sea que necesito hacer 101 multiplicaciones y una suma. ¿Okay? Entonces la contra es que para tener un filtro más o menos razonable como esto, tengo que poner un montón de taps. Bueno, una manera de hacer más eficiente esto es con los filtros IIR. ¿Sí? La contra que tienen los filtros IIR, que la respuesta de impulso es infinita, de ahí viene su nombre, Infinite Impulse Response. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen estos? Tienen un coeficiente multiplicado por los valores anteriores de la señal de entrada, pero también tienen coeficientes multiplicados por las señales del pasado de la señal de salida. ¿Sí? Entonces, como imagínense con una cajita que está recibiendo los samples de la señal de entrada, pero también está guardando lo que mandó, tiene memoria de lo que mandó. ¿Sí? Entonces tiene feedback. Y esa es la otra contra de los filtros IR que pueden explotar, porque si yo acá tengo elementos positivos, ya con valores positivos acá, ¿sí? Implica que cualquier fluctuación es como acoplar un micrófono con un parlante, digamos, ¿no? La propia señal de salida la estoy alimentando en la entrada, entonces eso puede explotar. ¿Sí? Si metemos coeficientes así A y B a lo loco,
lo más probable es que explote. Entonces, para eso está la forma de armar los filtros, que es con en este caso lo que hacemos es IIR filter, ¿sí? Lo que usamos, Signal. Acá la cantidad de hasta dónde voy, hasta el M que voy, no se llama TAP, sino se llama el orden del filtro. ¿Sí? Y lo que vamos a mostrar ahora es justamente la ventaja de los IR es que con órdenes muy bajos tenemos filtros muy eficientes. ¿Sí? En lugar de ir a 101 TAPs, con un orden 3 tenemos un filtro razonable. ¿Sí? No hay una única estrategia de cómo elegir esos A y esos B. En el caso de los FIR, teníamos una ventana, digamos, la libertad estaba en la elección de ventana, que acá creo que hemos usado una ventana de Blackman o Han, no me acuerdo. Es esta ventana que utiliza acá, Hamming. En el caso de esto no lo vamos a ver, es una cuestión más técnica, hay diferentes estrategias para diseñar los filtros. La que es por defecto es la Butterworth, se pone como Butter, que tiene, por ahí no tiene una pendiente tan pronunciada, pero tiene, no tiene ripple, que ahora vamos a ver qué es eso. Entonces, ¿cómo se define el filtro IR? El primer parámetro, la primera entrada es el orden que le voy a dar al filtro, ¿sí? Vamos a ponerlo acá como un valor aparte. Vamos a hacer con un filtro orden 3. Entonces le pasamos el orden. Uy. Después decimos cuál es la frecuencia de corte, ¿sí? Acuérdense, esto está en 1000. Después, ¿qué tipo de filtro es? ¿Sí? Acá hay una cuestión caprichosa con los nombres. En el FIR, la variable se llamaba, el parámetro de entrada se llamaba pass 0, y acá en los filtros IR se llama by type, low pass. Si no le ponemos nada, va a usar Butterworth. O sea, acá lo estoy poniendo explícitamente, que el tipo de filtro es Butterworth. Y después, los parámetros son cuánto quiero rechazar. Lo que quiero rechazar es lo que suprimo en dB. O sea que voy a decir lo que no quiero que pase, mandame los 60 decibeles abajo. Y cuánto voy a tolerar de fluctuaciones en dB en la parte que va a pasar, es lo que se conoce como el ripple. En este caso, para Butterworth no hace falta, lo podemos poner igual, pero no va a tener ningún efecto porque el Butterworth por diseño no tiene ripple. Y lo último es pasar a la frecuencia de sampleo. ¿Okay? Entonces, fíjense que antes teníamos 101 coeficientes y ahora tenemos solamente 8. ¿Sí? Porque, bueno, 7 en realidad, porque este coeficiente es, acá me está agregando este valor, que es el IN, que está multiplicado por un 1 siempre. ¿Ok? Y lo que siempre... los primeros son los B, los valores B, o sea, este sería el valor de B0, este sería el valor de B1, este sería el valor de B2, el valor de B3, porque estamos yendo hasta el orden máximo 3, y después este sería el valor de A1, ¿sí? A2 y A3, que sería el máximo valor que estamos yendo. Bueno, y esos son los coeficientes del filtro. Calculamos de vuelta la transferencia, ¿sí? Fíjense que es un montón esto, muestra hasta 140 dB, pero lo que tiene el Butterworth que tampoco, que no tiene ripple, y después, fíjense con orden 3, en 1000, que es justo acá, típicamente va a suprimir 3 decibeles, y después va decayendo, ¿sí? Esos 60 decibeles recién los alcanza en 7000 Hz, o sea, es una contra del Butterworth, no tiene una pendiente muy grande. Tengo que subir el orden, digamos, ¿no? El elíptico, por ejemplo, para el mismo orden, va a tener una pendiente mayor. Fíjense que el elíptico alcanza los 60 dB en, bueno, un poco menos, en 4000, ¿sí? Tiene una pendiente mayor, pero tiene una pequeña muesquita acá, tiene un ripple. ¿Okay? Cuestiones de gustos, ¿sí? Podemos quedarnos con el Butterworth. Orden 3, esa es la transferencia en frecuencia. Si subo el orden,
5, normalmente uno no va a ir a valores, no va a poner 100 acá, es un delirio, además es algo que probablemente tenga problemas numéricos. Ya con orden 5, corta bien claro ahí en 1000 Hz y los 60 dB los alcanza en una octava y media, digamos, ¿sí? Lo que a veces se da es cuántos dB caen en una octava, ¿sí? Esto es fácil de ver en este caso porque una octava a partir de 1000 es 2000, ¿sí? Y cayó más de 30 dB por octava. Es una pendiente grande, ¿sí? Es una pendiente bastante grande. Dejemos orden, acá el valor orden. Bueno, estaba con orden 3, pero ahora lo hacemos con orden 5. Butterworth, fíjense que también empieza a pasar ahí en 1000, o en 1000 típicamente tiene una caída en 3D, pero después deja pasar perfecto todo. La única contra, hasta cierto punto, no es contra en realidad. En la parte que justamente por eso es estas estrategias Butterworth y todo demás, lo que tratan es en la parte donde pasa la frecuencia, en este pasabanda, que la fase sea lo más lineal posible. Hay una pequeña curvatura, pero no llega a haber una distorsión. ¿Sí? Bien. Y el pasabanda. El pasabanda de orden 5 anda muy bien. ¿Sí? Fíjense ahí. Butterworth deja pasar entre 1000. Acá lo puse en escala logarítmica, no sé por qué. Bueno, sí, justamente para que se vieran las dos pendientes. Creo que habíamos visto. Alguien había preguntado si era simétrico o no en pendiente por dB. ¿Sí? Por eso había puesto la escala logarítmica. Pero en principio entre 1000 y 3000 deja pasar. ¿Okay? Y después tiene una pendiente también en una octava de 1000, tendría que ver en 500, de 1000 a 500, es medio difícil de ver, pero sí es más de 30 dB. Bueno, ahí sí conviene ir a escala logarítmica. Ahí es más fácil ver las octavas. Bueno, hasta cierto punto tendría que poner un gráfico. Pero sí, porque es justo 1, no es tan fácil. 2, 3, 4, 5, hay 500 Hz. Sí, 30 dB en esta octava. Y acá de 3000 tendría que ver hasta 6000, 3, 4, 5, 6. Es un poquito más, para arriba es un poquito más. Bueno, y en la parte donde pasan las frecuencias, que es acá, acá se ve que tiene una ondulación. ¿Sí? Bien, estos son diferentes tipos de filtro, ¿sí? Además de Butter, Chebyshev tipo 1, Chebyshev digo 2 veces, pero bueno, podemos quedarnos con Butter. Bien, vamos a filtrar una señal de audio. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, entonces ahí filtramos una señal de audio, cargamos un sonido de un cello, que está sampleado a 22.050 Hz. Esto lo hago rápido, pero básicamente es lo mismo que veníamos haciendo antes, el eje de tiempo, el eje de frecuencia, justamente para ver cómo aplicar un filtro. ¿Sí? Tenemos la señal, su espectro, ¿sí? En escala logarítmica, ahí tenemos un pico cerca de 100 Hz, un poquito antes de 100 Hz, que corresponde ahí a la nota del do grave. Y la siguiente al doble, como está en escala logarítmica es más difícil ver que esto es armónico. No sé por qué lo puse en escala logarítmica. Ahí se ve, ¿sí? Están todos los armónicos. Aproximadamente 100, 200, 300, 400, 500, ¿sí? Todos los armónicos. Bien, entonces ahora vamos a filtrar esto con un low pass FIR de 21 taps. Esto era para comparar FIR contra IR, ¿sí? Ya vimos que 21 no es muy bueno. Bueno, no es muy bueno. A ver, para ciertos casos uno puede querer tener un filtro con una pendiente suave, ¿sí? Justamente porque uno quiere, por ejemplo, si yo voy a mezclar dos señales y una la filtro, no sé, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora el experimento con señales grabadas, con respuestas a impulso grabados en un tanque y queremos filtrar por separado el directo y el reverberante y después queremos volver a mezclarlos, ¿sí? O sea, mezclar
dos señales overlapeadas en el tiempo. Y si queremos mezclar esa señal pasa alto y pasa bajo, y hacemos un filtro con una pendiente muy, muy pronunciada, parecen dos fuentes completamente diferentes. Si queremos un efecto sutil, que en este caso queremos que el filtro, no que haya overlap de filtros, sino que filtros que corten el mismo valor, pero que tengan pendientes suaves. O sea que a veces, y además uno por idea creer que sea algo rápido, y los filtros FIR son más rápidos. Fíjense que el pasabajo anduvo, ¿sí? O sea, se nota que está, y en el, vamos a volver a poner el plot, no sé por qué puse, yo creo que para mostrar algo del efecto del filtro, pero podemos no poner escala logarítmica en el eje horizontal, ve que ahí filtra las frecuencias más agudas. Como comparación aplicamos un IR de orden 3, ¿sí? No, de orden 2 estoy aplicando acá. Porque esto pasa por estar modificando cosas. Entonces, orden 3, de vuelta, pongamos plot acá. Bien. Ah, ya lo había hecho, no se publica. Bueno, y por comparación, el IR de orden 3 y tiene un resultado bastante similar, incluso hasta mejor, con orden 3, solamente con 3 coeficientes. Bueno, para lo que vamos a hacer nosotros y para lo que van a hacer ustedes en la práctica, porque van a usar filtros pasabanda muy angostos, nos vamos a quedar con los IR, ¿sí? Sobre todo porque esa estrategia y esta función los arma de forma estable y todo demás. Lo cual no significa que los filtros FIR no se utilicen. Si uno estuviera mucho más interesado que no hubiera ningún tipo de alteración en la fase, tendría que confiar más en los filtros FIR, ¿sí? Las alteraciones que va a haber en la fase con los IR, con estos filtros, no son detectables, ¿sí? Son cambios de delay no llega a ser fracciones de milisegundo. No es que si yo tuviera un delay diferente para cada frecuencia, tendría un golpe y se escucharía un pium, ¿sí? O sea, es como que si los agudos llegan más rápido que los graves, ¿sí? No pasan ese tipo de distorsiones. ¿Mm? Bueno, entonces esto es un pasabanda entre, supongo que es lo mismo que antes, entre 1000 y 3000, ¿no? De vuelta, voy a volver a quedarme con el, no poner la frecuencia en escala logarítmica, no sé por qué estaba esto. Bien, ahí va. Entre 1000 y 3000, fíjense que bueno, o sea, ahí en 3000 empieza a cortar y abajo de 1000 no empieza a cortar. ¿Es 1000 y 3000? Sí. Band, ¿dónde definí band? Cuando estoy filtrando acá, estoy usando el cut low. Ah, bueno, sí, era lo que había definido antes. Band es entre 1000 y 3000. ¿Ok? Bien. Entonces, esto se escucha así. Sí, filtrado entre 1000 y 3000. Están escuchando, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ahora supongamos que queremos hacer un filtro mucho más estrecho y esto se vincula directamente con lo que van a hacer en la práctica final. Supongamos que quiero extraer un único parcial de acá, ¿sí? Entonces necesitamos un filtro que no sea entre 1000 y 3000, sino, por ejemplo, si esto es 1000 y el siguiente armónico está en 1100 y el armónico anterior está en 900, necesito un filtro que deje pasar 1000 y que corte en 1050 y en 950. ¿Sí? Es un filtro pasabanda muy angosto, ¿sí? Bueno, acá estamos filtrando la frecuencia fundamental, pero vamos a hacerlo primero con entre 950 y 1050. O sea, queremos filtrar el armónico 10, creo que está por ahí. Fíjense, es ahí.
A ver cómo quedó. Ahí va. Sí, quedó bastante bien. Ok. Entonces ahí hicimos un pasabanda no tan estrecho, porque seguimos usando un orden 3, ¿sí? Puede servir para un montón de propósitos, es decir, bueno, quiero extraer ese parcial, ¿sí? Lo filtro. Bueno, estoy volviendo a repetir algo que ya lo hice. El espectro se metió un cachito del onceavo parcial, se metió un cachito del noveno, porque cuando lo escuchamos, se escucha toda esa cosa rugosa, es un cello, no es una flauta. Pero bueno, está ahí ese décimo armónico, ¿ok? ¿Qué pasa si queremos que no aparezca nada de esto? No tendríamos que aumentar el orden. Por ejemplo, ir a... Bueno, ya lo hice en la clase, digamos. Sí, lo hago acá. Digamos que quiero hacer 7. El 7, bueno, empiezan a aparecer estas cosas. Acá está. Fíjense, ¿qué pasó? Creo que con 5 ya se pasa. A ver. Con 5 anda bien. Es un filtro bastante bueno, con 5. Funciona. Estoy exagerando, porque en realidad estos filtros igual son bastante estables. Sí, se metió un cachito del onceavo armónico. Está más limpio. Pero supongamos que soy más ambicioso y quiero subir. No tiene por qué ser órdenes impares. 6. Y fíjense que acá pasa algo medio raro. Fíjense que donde pasa aparece esta cosa medio ruidosa. ¿Sí? Y si voy a orden 7 definitivamente... Uy, no, ¿qué hice? No. Bueno, acá dio cualquier cosa, pues orden 78 le puse. Esos son problemas numéricos, ¿sí? No es que no exista un filtro de orden 7, sino que tiene que hacer cuentas, ¿sí? Con números tan chiquitos y tan grandes que empiezan a aparecer errores numéricos, entonces empiezan a aparecer una transferencia que tiene esta cosa absurda, que no es un ripple, simplemente son problemas del algoritmo para hacer el filtro, y me da una respuesta input, explota. Cuando quiero aplicar el filtro, explota. Y ese es algo que va, esto es 10 elevado a 304. Es un 1 con 304 ceros. O sea, no es solamente que se ve feo acá, sino que esto explota. Es un filtro que explotó. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? No se pueden usar órdenes mayores, no puedo hacer un filtro bien quirúrgico. Sí, pero hay una estrategia. Vamos a dejar este originalmente como estaba, en orden 3. Tranquilito. Y esto ya sí es. Acá está lo más sofisticado de lo más sofisticado de los filtros, digamos, que son los de segundo orden. No vamos a ver la teoría de esto, es un poco más complicado, son cosas que se ven más en ingeniería de sonido, digamos. La única diferencia es que tenemos que decirle a IIR filter, acá lo estoy haciendo de orden 5, para desafiar, vamos a ver que lo puedo hacer en orden 7, porque si no lo puedo hacer en orden 7, sí, lo puedo hacer. Bien. Y fíjense que quedó apenitas del onceavo. De vuelta vamos a poner el eje en escala lineal. Filtro del 7, básicamente que no pasó prácticamente nada. ¿Por qué está tan alto la frecuencia? Porque antes la limitaba hasta 5000. Para que se pueda comparar. Set xlim. Set xlim. Ah, pero lo puse 40, 50. Ah, sí, está. Ah, no, es que claro, acá estoy filtrando la fundamental. Dejemos el quinto para poder comparar, el décimo armónico. Ahí va. Entonces fíjense ahí quedó, hay un poco de ruido, entre comillas, alrededor de ese parcial, que justamente es porque no es una señal sintetizada, pero no hay ningún otro. Solamente está el décimo parcial y solamente están las frecuencias que quise que pasen. Es absoluto, este filtro no deja pasar ninguna otra cosa. Orden 7, si lo trato de hacer con la estrategia usual de IIR, explota, como ya vimos. La manera de que no explote es decir
bueno, todo igual, bandpass, butter, fs. La única cosa es que le agrego al final, en el diseño del filtro, que el output tenga la forma SOS, que es Second Order System, creo que es la otra S. Ah, perdón, me está olvidando algo súper importante. ¿Cuál es el comando para aplicar el filtro? ¿Sí? El comando para aplicar el filtro, sí, no lo... Claro, lo estuve mostrando y no estuve mostrando ese comando. Lo conté en clase. El comando para aplicar el filtro, acá tenemos el audio, es lfilter. Son, de vuelta, esto es importante porque son muy caprichosos los números. lfilter de... Sí, lfilter. Y para el IR también debería ser lfilter. No me digas que lo usé doble vez porque si no, ahí estamos mezclando las cosas. Ah, está bien, sí, es lfilter. Y para el FIR también, lfilter. ¿Sí? La forma de aplicar el filtro es con lfilter. Para el SOS, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, acá en estas dos filas, perdón, ya estoy medio... están los dos pasos. El diseño del filtro, que le digo el orden, de qué frecuencia a qué frecuencia. Acá fíjense que si yo me paro acá me muestra de 1000 y 3000, que es lo que yo le puse, qué tipo, si es pasabanda, pasa bajo, pasa alto, y qué estrategia de diseño de filtro. Estamos usando Butterworth, y la frecuencia de sampleo, y eso me da los coeficientes B y A del filtro. Para aplicar el filtro uso lfilter, B, A y la señal. Y el resultado lo que me devuelve es la señal filtrada. ¿Okay? Los filtros SOS, en lugar de devolverme B y A, me devuelven una matriz, algo que se llama la matriz SOS. ¿Sí? Y para aplicar tengo que usar SOS Filt. Yo creo que con SOS Filt debería alcanzar. Ahora digo que es Filt. Creo que SOS Filt debería alcanzar, a ver. Pero ahí ahora digo cuál es la ventaja del Filt. SOS-Filt me dejó pasar un cachito, pero eso yo creo que es por el corrimiento. Me parece que es por el corrimiento de que la frecuencia, el filtro, el onceavo armónico, perdón, el décimo armónico no está exactamente en 1000, está un cachito antes, porque la frecuencia fundamental está en 98. Entonces, en realidad, de entrada podríamos definir nuestro filtro que deja pasar pasabanda estrecho entre 9, o sea, 980 menos 50 y 980 más 50, entre 930 y 1030. Bueno, esto era con el filtro IR, ¿sí? Sí, ahí se ve que está en 980 porque deja pasar lo mismo de los dos lados. Si queremos aumentar el filtro, hacemos el SOS, de vuelta, de 930 a 1030, y fíjense que ahora con SOS Filt no deja pasar. Bueno, ahí, pero apenas, apenas. Bueno, la forma de aplicar el filtro de la misma manera que estábamos haciendo antes es, en lugar de lfilt, SOSFilt. ¿Sí? Y le paso el SOS y el cello, y la señal, ¿no? O sea, antes hacíamos lfilt, B, A y la señal, ahora hacemos SOSFilt, SOS y la señal. Bien, la forma que aplicamos el filtro es esta es una forma de aplicar causal, o sea, está la señal que sale y la señal que entra, ¿sí? Y esta sería la manera de implementar un SOSFilt, un filtro en tiempo real. Solamente se nutre de los samples del pasado, de la señal de entrada y de su propia señal de salida que les está guardando en memoria también. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, si yo, ya que tengo este filtro y la señal es una señal que está grabada,
¿por qué tiene que ser causal el filtro? O sea, ¿por qué no puedo usar los samples del futuro también? ¿Sí? A ver, no es que tengo que definir otro filtro de vuelta. Simplemente el filt, que es lo que hace, es me hace el filtro de adelante para atrás y de atrás para adelante. ¿Sí? O sea, es como que lo aplica, hace pasar el mismo filtro, pero... ¿Y qué es la ventaja de eso? Que me elimina el delay. Porque hace un delay para un lado y me elimina el delay para el otro. Si es en tiempo real, no tengo otra alternativa que bancarme el delay, porque tengo que esperar que se me llene el buffer, ¿sí? Para que empiece a funcionar el filtro. Entonces la señal de salida siempre va a estar con un cierto delay con respecto a la entrada. Cuanto más el tamaño del filtro, más delay. Si quiero aplicar un filtro FIR, por el motivo que sea, porque es más fácil de implementar, por una cuestión de estabilidad, por lo que sea, y tengo 101 y quiero un buen filtro y necesito 101 taps, voy a tener un delay de 50 samples, ¿sí? Y 50 samples, bueno, es un par de milisegundos, ¿sí? Es un delay relevante, digamos. Bueno, uno se podría hacer un problema en ciertas circunstancias. Con el filtro IR no está ese problema, porque ya tenemos un filtro de orden 5, tenemos que esperar 5 samples. O sea, es nada, son poquísimos. Pero si además quisiéramos que no haya ningún tipo de delay, la estrategia de esa es hacer soft filt, ¿sí? Acá no se va a ver la diferencia porque ni tampoco se va a escuchar mucho. Sí, se puede escuchar un poco la diferencia. De hecho, acá hagamos esto, hagamos el soft filt y hagamos el filt. En otra celda. Vamos a llamarlo cello. Eso no sería F10, tendría que llamarla porque extraje el décimo parcial. Uy, está yendo el décimo parcial a propósito, para que no sea la fundamental solamente, porque la fundamental también la podría extraer con un paso abajo. ¿Sí? F10, F10, F10. ¿Ok? Ahí va. Entonces, eso es el filtro de orden 7 SOS. Súper cristalino. Igual se escucha en la envolvente la acción del arco, ¿sí? Pero es una copa, ¿sí? El décimo armónico del cello. Bien. Si hago, vamos a llamarlo cello F10B, el fill va a estar un cachito más limpio. Simplemente para verlo. Dos veces en ambos sentidos. Básicamente es eso lo que hace el fill. Bueno, si comparan con esto, ven que acá hay como dos piquitos. No se va a escuchar esto, pero es simplemente para piquito, piquito, y acá no hay nada directamente. Y esto es el décimo armónico súper puro. No se llega a escuchar mucha diferencia, pero bueno. Acá estamos haciendo lo mismo, pero estamos diciéndole cuál es la frecuencia fundamental y hacemos varios pasabandas. ¿Sí? Acá hacemos pasabandas, es básicamente para tener extraídos y los extraemos con filt, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá con esto pueden elegir el armónico que quieran extraer. Por ejemplo, el 10 ya lo hicimos, el 7, ¿sí? Y acá, por eso estaba la escala logarítmica. Acá sí está bien que mostremos la escala logarítmica de frecuencia, porque queda todo más espaciado. Fíjense, en azul está el espectro original, en amarillo o en naranja está el filtro SOS, ¿sí? Y en rojo está la señal filtrada. A propósito, no la hice más angosta porque quiero dejar pasar la basurita que está alrededor de este armónico, porque yo podría considerar que eso forma parte del armónico. ¿Sí? De hecho, la necesito para que haya fluctuaciones de amplitud. Si realmente hiciera un filtro, que no tendría mucho sentido, pero totalmente, hasta desaparecieran las fluctuaciones de amplitud, tendría un tono puro. ¿Sí? Séptimo armónico. Quinto armónico.
tercer armónico. Esto es ya cosas que van a hacer en la práctica final, ¿sí? De hecho, ahora tenemos un ratito, lo hacemos con el cello. Armónico 16, ¿por qué no? Vamos a ver qué tenemos. No, ahí tiene un error. Ah, no, porque el error era porque habíamos hecho hasta el 15. ¿Sí? Bueno, hagamos el 15. Real último sería el 14. Vamos a hacer un poco más. Total, hasta el 20. Esto es... tenemos que definir acá 20. Total, es gratis. No es gratis, pero quiero decir que lo hace muy rápido. Ella me diseñó todos los filtros. O sea, lo que hizo acá es un banco de 20 filtros pasabanda. ¿Sí? Entonces podemos sacar el armónico 15. Ahí está, fíjense. Me filtra el armónico 15. Y hasta el 19. O sea, el 20avo. ¿Sí? Porque esto... sí, no. Está bien, ¿le sumo uno en algún lado o no? Claro, en realidad... Sí, está bien. Está bien. Le resto uno. El número de armónico es n armónico menos 1. Está bien. Este es el armónico 19. O sea, puedo hacer hasta el 20. Efectivamente es el número de armónico. Esa se calcule. Ya no sé si hay algo de... Sí, hay energía en el 20. ¿Sí? Ese es el armónico 20 del cello. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer acá? Y acá viene la idea de la práctica final, ¿sí? Que no lo vamos a hacer completa, porque, bueno, el que se anima sí, pero la idea sería, agarramos un sonido, ya les tiro después les voy a hacer una grabación offline, asincrónica, donde les voy a contar paso a paso cómo hacer esto, no solamente con el ejemplo del cello, sino con otros, lo que tienen que hacer en la práctica. Pero la idea básicamente es que agarren un sonido, extraigan, idealmente sería un sonido que tenga armónicos o que no fluctúe demasiado, extraigan usando estos pasabanda cada una de las algunas componentes de frecuencia, calculen el envolvente para cada una de esas frecuencias, que ahora vamos a ver cómo hacer, y resinteticen esa señal. La gracia de resintetizar esa señal es que tienen control absoluto de si quieren modificar o sea, la pasan por un banco de filtros y después tienen, por ejemplo, un banco de 20 filtros, tienen control de esos 20 componentes por separado. Entonces pueden resintetizar el cello o pueden usar la envolvente del cello, las envolventes de frecuencia del cello para aplicárselas a una señal diferente, de otro audio. Entonces pueden aplicarle las envolventes de parciales del cello o pueden intercambiar las envolventes. O sea, puede resintetizar algo que está basado en el cello, pero es un sonido nuevo, ¿sí? O simplemente hacer una resíntesis donde no tienen la señal en el tiempo, sino que tienen la información del envolvente de cada una de las frecuencias. Entonces, ¿qué sería eso? Sería, por ejemplo, bueno, esta señal, ¿sí? Fluctúa en el tiempo, si ven cómo es este envolvente. Entonces, yo podría agarrar y resintetizar, agarro un tono elemental, ¿sí? O podría ser hasta un tono puro en este caso. Podría ser un tono puro con la frecuencia fundamental de 20 por 98,5 y aplicarle la envolvente esta. ¿Sí? Y sumar, síntesis aditiva, ¿no? Y sumarle lo que filtré en el 19 a la frecuencia fundamental multiplicada por 19, ese tono puro, con la envolvente que obtuve de esto. Porque la envolvente esta es la envolvente de ese parcial. ¿Se entiende la idea básica? Ahora lo muestro en un ejemplo, cómo sacar la envolvente. Sí, pueden Sí, creo resintetizar. que ¿Sí? De todas maneras, esto está explicado en la guía paso por paso, ¿sí? Es armarse un banco de filtros, ¿sí? Para armarse un banco de filtros, acá, ¿qué es lo que hice? Y bueno, tengo una pista de cuál es la frecuencia fundamental y hago filtros que están centrados en la frecuencia fundamental, ¿sí? Y tienen
en múltiplos de la frecuencia fundamental y tienen medio 50 Hz para un lado y 50 Hz para el otro. O sea, media frecuencia fundamental para un lado y media frecuencia fundamental para el otro. Armo los filtros, armo el banco de filtros y después se los paso la señal. Entonces voy a tener por un lado... bueno, ahora vamos a ver lo de envolvente para que se entienda. Por supuesto que podría agarrar, sumar todo esto y volver a resintetizar la señal, pero ahí no estaría haciendo el resíntesis, estaría como pasándolo por un banco de filtros y volviéndolo a armar. ¿Bien? Acá la idea es que la resíntesis es que ustedes se armen un tono elemental, ¿sí? Donde no hay nada de la señal original, que por ejemplo no va a tener el ruido. Entonces esto también es una manera para limpiar una señal. Si ustedes saben que una señal que es armónica, extraen las envolventes en la frecuencia fundamental, resintetizan y cualquier otro ruido que no está dentro de esas frecuencias no aparece. Entonces se puede resintetizar una voz o un sonido instrumental, un instrumento armónico de una manera completamente limpia. Bien. Entonces, el paso que falta y que no llegamos a ver la clase pasada es cómo calcular la envolvente. ¿Sí? O sea, cómo tengo una señal y cómo tiro una línea ahí arriba que me recorra todos esos valles. Hay varias estrategias, ¿sí? La más efectiva es usar algo que se llama la señal analítica, ¿sí? Que ya la vimos antes cuando armamos los filtros en lo mío de la frecuencia. Y se los voy a mostrar acá con un ejemplo muy simple y después con lo del cello. ¿Sí? El ejemplo muy simple es, supongamos que tenemos esta señal. Una señal sinusoidal que tiene un envolvente y que también es una sinusoidal, pero que tiene justo el medio ciclo es la duración de la señal. O sea que sube y baja. Y quiero extraer la información de este envolvente, ¿sí? Sin tener que hacer una cosa manual como ir a buscar los picos y unirlos con una línea, ¿sí? Hay algo que funciona muy bien cuando la señal es estrecha, tiene una banda de frecuencias estrecha, ¿sí? Que justamente es lo que va a ser el resultado de nuestros pasabandas, que es usar la señal analítica a través de esta función de SciPy que se llama Hilbert. Entonces, toda esta primera parte no es eso, sino que es generar la señal. Entonces, de hecho, vamos a hacerlo por separado. Que quede claro. No hace falta que haga 3 subplots. O sea, vamos a hacer directamente. No quiero que se me borre lo que tengo en la papelera, así que lo pego ahora. Vamos a eso y tengo que agregarle el subplot este de acá. Entonces lo primero es generar la señal. Está el fix size ese. Bueno, no importa lo del fix size. Bueno, es esta la señal. ¿Okay? Ahí la generé. Es con una M, con un solo ciclo. Entonces quiero extraer la envolvente esa. Vamos a sacar el fix size. No hace falta que sea tan grande además. Y ahí. El cursor. Entonces, toda la cuenta está hecha acá. O sea, para que no parezca que son muchas. Esto simplemente es para graficar. O sea, ¿cómo calculo el envolvente de una señal? Hago Hilbert de esa señal. Tan simple como eso. Hago Hilbert de esa señal, esa función Hilbert, que me da la señal analítica. Y después tomo el valor absoluto. ¿Sí? Lo que voy a graficar es el valor absoluto de Hilbert. ¿Sí? O si quieren, vamos a hacerlo para que sea más claro. Vamos a hacer NP, porque de hecho... porque en el medio grafico la parte real y la parte imaginaria. Está bien. Pero básicamente la envolvente es el valor absoluto de la señal analítica. ¿Cómo calculo la señal analítica? Con Hilbert. El valor absoluto es con ABS. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando calculo Hilbert, me da una señal compleja. La parte real de Hilbert es igual a la señal original. Y la parte imaginaria está corrida en fase, pero de hecho, en realidad, ¿qué es la señal analítica? Es que yo tengo una señal real, me la lleva al plano complejo de la forma más natural. Entonces, es como si, ¿vieron lo de la bolita dando vueltas en el círculo? Y es como que yo estoy viendo solo la proyección en el piso.
y lo que estaría buenísimo es poder ver, poder saber cómo es la bolita moviéndose en el plano solamente a partir de la imagen de la sombra. Es como la caverna de Platón, digamos. Yo tengo la proyección de las sombras y quiero saber cómo es el mundo real o ideal a partir de las sombras. Bueno, eso se puede hacer con la señal analítica, ¿sí? Siempre y cuando no sea muy dispersa, no tenga frecuencias muy mezcladas, o sea, acá con un seno funciona perfecto, ¿sí? Me reconstruye el movimiento de la bolita, ¿sí? Y esto en realidad es una bolita que, imagínense, no sé si me están viendo en la cámara, que es una bolita que primero va aumentando en amplitud, llega a un valor máximo y después vuelve a un valor mínimo, ¿sí? Podría ser esa animación. ¿Sí? Esa es como que, no sé si en el Meet creo que queda grabada la cámara. Entonces es como la bolita empieza a girar, llega a un máximo y después empieza a decrecer. ¿Sí? Lo que yo estoy viendo es la sombra en el piso. Estoy viendo un coseno o un seno que aumenta en amplitud y vuelve a bajar. Si yo estuviera viendo la bolita, podría fijarme solamente en el largo de la aguja y no estar mirando la fase, que es el ángulo. No me interesa el ángulo en que apunta. Extraer la envolvente, es decir, no me importa la fase. Quiero saber el largo de la aguja. ¿Sí? Y el largo de la aguja lo sé si estoy mirando la señal en 2D. ¿Sí? Entonces, lo que hace Hilbert es, a partir de la señal en 1D, la señal real, me reconstruye la señal 2D compleja y, tomando el valor absoluto, tengo el largo de la agujita, que es la envolvente. ¿Ok? Entonces, acá lo que estoy graficando es la parte real, la parte imaginaria, y después el valor absoluto, que es la envolvente. Justamente, la envolvente. Recuperó perfecta la envolvente y el ángulo me da la fase que no me interesa, es una fase lineal. ¿Ven? ¿Se entendió? Sí, capaz ahora con el ejemplo de Chelo va a quedar más. Bueno, pero en este caso, sí, en un ejemplo práctico, pero en este caso es bien claro porque es una señal senoidal que le estoy dando esta envolvente, está claro que es la envolvente, es como si yo uniera los picos, ¿sí? Pero es muy trabajoso de hacer manualmente. Entonces, lo que agarro la señal, calculo Hilbert de la señal, calculo el valor absoluto de eso y me da la envolvente, la curva azul, me da la envolvente. Arranca de 0, llega a 1 y vuelve a 0. Listo. En el FX, ese Tiempo, uno que es tiempo. el tiempo que Tiempo es la señal. Tiempo, esa lo va a hacer. ¿Sí? Ese es lo que hace la perilla de volumen. ¿Sí? Sin variar en a ver si frecuencia. pensamos que la burra. El La, envolvente. cualquier tono senoidal va a dar esa envolvente. Bueno, No, cualquier tono, a ver, cualquier tono senoidal me va a funcionar sacar la envolvente. ¿Sí? Si yo acá en lugar de usar este envolvente uso otra envolvente, me va a sacar la envolvente. O sea, saca la envolvente. Me va a dar siempre la misma envolvente. Si yo acá, por ejemplo, veámoslo con otro ejemplo. Digo, porque si no se entiende con esto, menos se va a entender con el chelo. yo creo que lo entiendo, pero la forma de la envolvente no es propia del tipo de No, la forma de la señal. envolvente se la di yo a mano acá. Yo quise que la envolvente sea lo que suba y baje. ¿Sí? Le puse un seno para hacer eso, pero la señal originalmente es una... Veámoslo con este ejemplo, también puede aclarar esto. Entonces, esta es mi señal, es el seno de 2 por pi por 20 Hz, ¿sí? Y le vamos a poner otra envolvente, que es la señal esa, una envolvente exponencial con un crecimiento. Sería t elevado a la... era el ataque, vamos a ver si funciona esto, y el decay dura un segundo, ¿no? Entonces vamos a poner un decay de 0,2 por la exponencial, LP exponencial. Estoy haciendo la envolvente esa tipo alfa, fácilmente la vamos a graficar, de menos t sobre decay. Lo que me marca de error, esto. A ver. Y no se llega a atenuar, pero bueno, ahora es otra envolvente. El tono es el mismo, es un tono de 20 Hz con otra envolvente.
Y vamos a hacer directamente, no vamos a poner la parte real imaginaria, vamos a graficar directamente la envolvente como me la da Hilbert. O sea, directamente vamos a graficar el valor absoluto, tampoco vamos a graficar la fase, para que se vea que es una sola línea. Vamos a graficar PLT, el valor absoluto de la señal analítica. Entonces agarré mi señal, que es esta ahora, le calculé el envolvente, la señal analítica con Hilbert, el valor absoluto me da. A ver, acá se aparta un poquito porque el problema es que acá la envolvente es como que tiene un salto, o sea, se va repentinamente a cero y ese es como lo que pasa cuando corto la señal cuando no está en cero, ¿sí? Entonces ahí aparece es un efecto de borde, digamos. ¿Sí? Si yo vamos a poner un decay un poco más grande para que se ahí, hay que ponerlo en 2 lugares el decay y podemos hasta poder hacer un poquito más suave el ataque, bueno, no hace falta, pero a ver ahí. No, perdón, el decay, ¿qué pasó? Ah, porque, sí, ya sé qué pasa, porque el decay depende de ambos factores, ¿sí? Vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Ah, no, claro, lo hice más largo, al revés, tenía que hacerlo más corto. Decay de menos tiempo, no más largo. Estaba en 0,2, lo mandé a 0,3, en realidad tengo que mandarlo a 0,1. Ya. Entonces ahora no va a estar ese efecto de borde. Y bueno, olvídense de esto, es lo que al final tiene. Eso probablemente también tengamos que hacer nosotros. Recorten la parte del final. Pero toda la primera parte me sacó la envolvente. ¿Sí? Me sacó la envolvente. A lo que crece y decrece. ¿Okay? Decae exponencialmente. Bien, entonces, y se fue la fase. No fluctúa esto, es siempre positivo. ¿Sí? Llega a un máximo, 0,14 y después decae. ¿Okay? Será un máximo, 0,14 y después decae. Por ahí supera un poco, pero me recupera la envolvente de la señal. Y es la forma más elegante y efectiva de obtener la envolvente de una señal. Hilbert, valor absoluto. ¿Ok? Eso es un. Bien. Vamos a hacerlo con el cello. Primero vamos a hacerlo con la señal completa del cello, que tiene todos los armónicos. Entonces, ahora, fíjense, simplemente lo que dice cello H, es la señal analítica, cuando hago valor absoluto. Y esta es la envolvente de la señal del cello, está fluctuando un montón. O sea, la señal del cello está en medida positiva, pero la señal original del cello, que estaba por acá, bueno, está todo filtrado, pero la señal original es esta. No, bueno, este es el filtro pasado. Esta es la señal original. Entonces yo esperaría que la envolvente sea lo que crezca, que tenga como una serie de picos, y después haga esta diagonal, y después esta diagonal y decrezca. ¿Sí? Y de pronto, entonces, ¿cómo que no es que sacaba la envolvente? Bueno, saca la envolvente cuando la señal es de banda estrecha. Acá. Entonces vamos a ver si funciona con un parcial. Entonces, ¿cuál parcial sacamos? No sé por qué lo sacamos, el último que sacamos. Orden 7, sacamos el último, no. Armónico. Estoy viendo cómo lo llamé. Ah, porque calcula acá, es así, cello F, NA, número de armónico, cello F, NA. Porque acá arriba están todos, ¿sí? Acá filtré todos. Entonces vamos a hacer del armónico, vamos a elegir acá NA, NA igual a 7, bueno, entonces cello, vamos a llamarlo no cello 7, sino cello filtrado H de Hilbert. Entonces ahora lo que estamos viendo es la envolvente del armónico 7. Y entonces la cosa cambió acá. ¿Sí? Si ponemos acá el armónico 7. Bueno. Pero que esto pasa, es los problemas de Júpiter que estar yendo para atrás y para adelante, hay incompatibilidades. Por eso hay que ejecutarlo todo en un orden.
cambiamos la definición de t, de todo. Tenemos que ir al principio de esto, porque como usamos un ejemplo de una sinusoidal, también x e y, todo el error es ese. fs, tengo que volver a cargar el chelo, ¿no? Pero, por definición de t, f, ¿qué es eso? Porque lo corrimos y no daba error, está dando porque el error está dando, ahora está ahí, había faltado correr. Bueno. Entonces vamos a donde estábamos acá, corramos esto. Este es el filtro. Ahí está. Este es el envolvente del armónico 7, ¿no? Sí, en el armónico 7. Entonces, algo que muy rápidamente llega, tiene una fluctuación ahí, se mantiene con algunas muesquitas y después a partir del segundo 2 decae. ¿Sí? El armónico 7. Cuando usamos la señal de Hilbert, muestra básicamente eso. Ah, bueno, no pusimos el eje de tiempo. Espero que este sea el mismo eje de tiempo. Entonces, es algo que tiene unas fluctuaciones al principio en el ataque, y esto no es un artificio, es porque justamente esta primera parte se escucha, esa parte, esa acción al principio del arco, después se mantiene con algunos picos para arriba y para abajo, a partir del segundo 2 decae, ¿sí? Y fíjense que esto sí nos da la envolvente del séptimo armónico, podemos tener la envolvente del tercer armónico, ¿sí? Que tiene más fluctuaciones, veamos si efectivamente el tercer armónico tiene más fluctuaciones, acá. ¿Sí? Sí, por ahí no se llegan a ver tanto porque en realidad lo estamos viendo simétrico, pero fíjense que tiene estos picos y se escucha. ¿Sí? Y se escucha ese claro, porque se está metiendo un cachito del cuarto armónico. Ahí voy, se escucha como un batido. Y se llega a escuchar ese batido. Tiene un batido ese tercer armónico. Sí. Perdón, yo siento que ahí voy entendiendo una cosa que no termino de entender. El eje Y ahí que tenemos en el eje Y. La amplitud. Sí, tiene ese valor medio raro, pero es la amplitud, la envolvente de amplitud. ¿Sí? Ok. O sea, en el eje Y en horizontal tenés el tiempo y en el eje vertical te va mostrando cuál es la amplitud de ese parcial a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ok. La Ok, listo. fundamental, fíjense que es mucho más alta. ¿Sí? Entonces yo podría agarrar esta envolvente de amplitud y multiplicarla por un... Vamos a hacer esto solo, y porque ya estamos llegando al final de la clase. Y multiplicarla por la envolvente, vamos a hacer así. Vamos a llamar envelope, de envelope, frecuencia directamente al valor absoluto de la Hilbert de NA. Entonces acá necesitamos tomar el valor absoluto, sería esto. Entonces ahora nosotros podemos armarnos una señal, resíntesis. Sé que la frecuencia fundamental, después vamos a ver cómo se extrae la frecuencia fundamental, o sea, va a depender del... Se puede extraer a ojo, porque yo tengo la información, yo sé que la frecuencia fundamental es 98,3, ¿no? ¿Cuánto era? Vale, la podemos ver en el espectro, pero yo la había notado por algún lado. 98,5, ok. Entonces yo sé que la frecuencia fundamental
Entonces, si yo tengo un parcial, mi frecuencia fundamental es 28, la frecuencia de ese parcial, vamos a llamarla F, FP, es o FA, porque de armónico, la frecuencia de ese armónico, NA, el número parcial, por la frecuencia fundamental. En este caso estoy sacando la fundamental, o sea que me va a dar 98,3. Entonces, la resíntesis del parcial podría ser de una manera muy simple, vamos a llamarla resíntesis de FA, de ese parcial. Se podría armar simplemente la envolvente, esa que acabo de calcular, multiplicada por el seno de 2 por pi por la frecuencia de ese parcial por tiempo. O sea, estoy agarrando un tono puro y estoy multiplicando, sí, en F, la envolvente de ese parcial. Y bueno, vamos a escucharla a ver si efectivamente vamos a escuchar el parcial original, que el parcial original era este. Parcial original, vamos a imprimirlo. Print. Parcial original. Audio. FS. Ahí me sobró un paréntesis ahí. Y parcial renderizado. Es esto, pero de resíntesis FA. ¿Y por qué solamente me puso esto? Bueno, vamos a hacerlo. Había una manera, sí, había que armar un array de eso, pero bueno, vamos a ponerlo en dos celdas separadas. Entonces ahí tenemos el audio original, que como es la fundamental. Y la resintetizada, que va a ser un poquito más limpia. ¿Qué pasó? No, hay algo raro acá. Rate FS. NA es igual a 1, ¿no? Sí. A ver, el parcial original, vamos acá, es 98. Es la fundamental. Está en 98. Es esa. Es el original. Ah, no, pero no se está escuchando igual. ¿Qué pasó? Es alguna pavada que no me estoy pasando por alto. Porque no se oye igual. El resintetizado se escucha como es. A ver. Chelo FNA, Rate FS. No sé qué me pasó. Se ve que había algo que... Bueno, ese es el parcial original y el resintetizado tiene una pequeña diferencia, pero básicamente fíjense que no es solamente la misma frecuencia, sino que tiene la misma envolvente. ¿Sí? Entonces, pero esto mismo lo podemos hacer con cualquier parcial, o sea, con el parcial 6. ¿Sí? Su envolvente
es el parcial original, 6. Y resintetizado, bueno, es que el problema es eso, que no ejecuto la celda, ahí va. El original y el resintetizado. ¿Ah? ¿Qué pasó? Es como que está con delay esto, no se actualiza. Ese es el parcial 6. Puede ser que sea la resta del NA. Estoy sacando Entonces la uno antes. frecuencia original no era 98,5. Sí. Gracias. No sé si eso tiene que ver. Sí, no, pero además el 6 es el número 7. Porque yo acá, esa es la cuestión, además, por eso estaba corrido. El NA es el N armónico menos 1. ¿Sí? Entonces yo acá estaba cambiando el N armónico, estaba eso, y no el NA. ¿Sí? El NA arranca de 0. ¿Sí? Entonces, ese fue el problema de todo. El problema de que arranca de 0 y yo me olvido que Python arranca de 0. Entonces, vamos a hacerlo ahí. Ahí no va a haber problema. N armónico 6, ¿sí? El NA va a ser 5, ¿sí? Entonces, y el N armónico, está bien, va multiplicado por eso. Ese es el sexto armónico. El original. Y el resintetizado. Pero... estamos viendo el segundo armónico antes. Por eso, este es el fundamental. Este es el fundamental. Que es mucho más suave. Ese es la fundamental. Entonces acá va N armónico. Claro, pues si no estamos multiplicando por 0. N armónico. Ok. La frecuencia es N armónico. ¿Sí? Es 1 por F0. Estamos escuchando el séptimo, y el quinto y el sexto. Bueno, hagamos con el fundamental. Ya espero que después de esto es original. Resintetizado. Bueno, ahí bien. Vamos ahora con el 6. Original. Y resintetizado. Bien. Bueno, ahí está. Era eso. Era el -1 ese famoso. Bien. No, perdón, yo estoy escuchando con un parlantito de mierda, pero no siento mucha diferencia. ¿Es correcto? Hay algo de diferencia, por ejemplo, se escuchaba sobre todo en la fundamental cuando había como una especie de bache en el sonido que no estaba en el original, pero se escucha muy parecido a lo que vamos a hacer ahora, y ya con esto cerramos, pues ya nos estamos alcanzando al final, pero bueno, es como la frutilla del postre, vamos a sintetizar el tono completo. Es simplemente, ya los tenemos calculados hasta el armónico 20, ¿sí? Los tenemos calculados hasta el 20, ¿sí? Ahí los calculamos hasta el 20. Entonces podemos agarrar y hacer for n in range 20. Vamos a calcular la envolvente. Bueno, esto no hace falta porque no va a estar ahí. Calculamos la envolvente. Metemos esto dentro de un loop, básicamente. Ahora voy a podar las cosas que están de más. Hacemos la resintesis de ese parcial y vamos sumando a una señal original, ¿sí? Entonces, primero, esta ya está definida. Primero nos armamos una señal vacía, que una manera muy fácil de hacerla es
resíntesis total, vamos a llamarla. Vamos a hacer una manera de armarse una señal que tenga la misma duración, pero que no tenga nada adelante, es agarrar y hacer resíntesis FA por 0. Entonces voy a tener una señal que es todo 0, un array que es todo 0. Entonces, la síntesis aditiva, ¿qué implica? Que en cada paso yo voy a sumarle a resíntesis total, le voy a sumar la resíntesis del parcial. Para que no se confunda, esta adentro vamos a llamar parcial. Y al final de todo vamos a tener la suma de cada una de las envolventes, de cada uno de los for NA in range. Sí, esto va a arrancar de 0 porque arranca de 0, está bien. La frecuencia, no, pero entonces esto, vamos a hacer así. Vamos a hacerlo para que no haya confusión. N armónico, range desde 1 hasta 20. Desde 1 hasta 21, porque tiene que para 1 antes. La frecuencia es el N armónico, NA es N armónico menos 1. Entonces, metemos calculamos un envolvente y resintetizamos el parcial y vamos a sumar el residuo total. Si tenemos suerte, todo esto anda. Y después de sumar esos 20, vamos a hacer un audio de la resíntesis del cello. Entonces, esto sería resíntesis cello con 20 parciales resintetizado. Entonces, es resíntesis total. Sumo los dedos. No. Pequeño error. Resíntesis total es igual a sí misma, es a resíntesis total, y no me queda el último, más resíntesis parcial. Lo que estoy haciendo en cada paso, en lugar de escribir una suma, ¿sí? Podría hacer un array, pero esto es una manera más sencilla, no muy eficiente, que es agarro y en cada paso le sumo el nuevo parcial. Se nota que es sintetizado, pero tiene un montón de elementos del cello original, ¿sí? ¿Ok? Bueno, Sí. con esto sí cerramos. Voy a guardar. Esta quedó la clase. En realidad, con esto ya tienen, digamos, todos los elementos. Ahora lo voy a mostrar en lo que voy a grabar aparte para hacer el trabajo final, que es básicamente agarrar un sonido y hacer esto que acabo de hacer, con la diferencia de que en lugar de usar un tono senoidal, van a usar un tono elemental con una frecuencia variable. ¿Sí? Pero bueno, eso se los cuento en la práctica, ¿ok? Buenísimo. Grabé toda esta parte, ¿no? Sí, estaba grabando, ok. Bien, entonces quedamos así. Les recuerdo, jueves que viene tenemos clase virtual de consultas por todo esto. Traten de avanzar lo más posible con el trabajo final para el jueves, cosa de que ya le queden dudas, es individual, ¿sí? Recuerdo que es individual el trabajo final, cosa de que puedan elaborarlo durante el fin de semana y entregármelo a más tardar el lunes, ¿sí? O durante el fin de semana. No este, ¿no? El otro. Ok.